¿Qué tal a todos? Vamos a sumergirnos de lleno en esto. Hoy comenzamos una exploración verdaderamente fascinante. Nos vamos a adentrar en un manual antiquísimo, súper complejo y la verdad envuelto en muchísimo misterio. El libro secreto de Mao Shan-Kimen. Ojo que este no es el típico texto histórico aburrido. Para nada. Es un documento que afirma tener las instrucciones exactas para manipular el espacio, el tiempo y, escuchen bien, alterar el destino humano. A lo largo de este análisis, vamos a desglosar exactamente qué enseñan estas páginas y cómo es que estructuran su visión del universo. ¡Arranquemos! Ahora, olvídense de esa idea de películas sobre magos lanzando conjuros caóticos. Si miran la imagen en pantalla, notarán la naturaleza tan matemática y geométrica de todo esto. Este intrincado compás que vemos aquí no es un adorno, es una herramienta súper rigurosa para mapear al mismo tiempo las dimensiones del espacio y del tiempo. Y esto nos deja algo clarísimo desde el principio. Para los practicantes de este sistema, estas artes esotéricas no eran simples supersticiones. Era una ciencia exacta, literalmente basada en cálculos direccionales y temporales precisos. Es como armar un gigantesco rompecabezas cósmico. Y para mantenernos enfocados, aquí está nuestro mapa de ruta. Vamos a empezar con el espacio y el tiempo. Luego pasaremos a los fundamentos rituales y los pasos de la Osa Mayor. Después, nos meteremos en las aplicaciones directas, riqueza y fortuna, seguido de una escalada bastante oscura hacia el amor y el daño, para cerrar con la temida magia de los 5 fantasmas. Así que empecemos por lo más básico. Sección 1. Manipulando el espacio y el tiempo. Antes de siquiera pensar en hacer un ritual, el texto exige entender algo vital. El entorno físico no es estático. Lo ven como una cuadrícula, totalmente manipulable, de campos magnéticos invisibles que interactúan con nosotros todo el tiempo. El sistema identifica los problemas usando lo que llaman los 4 males. Básicamente, esto ocurre cuando tu año de nacimiento choca directamente con la dirección física o el campo energético de tu entorno, como la orientación de tu propia casa. Y aquí es donde se ve el enfoque tan práctico del manual. Si hay un choque magnético, te da la solución física exacta. Por ejemplo, te explica cómo alterar el ángulo de una puerta por solo 5 grados usando monedas y alambres de cobre o plata incrustados en el suelo para desviar o cortar ese campo magnético negativo. Una locura. Y bueno, esto nos lleva a un concepto todavía más grande: la suerte celestial y terrenal. El manual enseña que los verdaderos resultados no son cuestión de azar, sino de una sincronización absoluta. El cielo es el campo invisible del tiempo, y la tierra es el campo del espacio. Según estas páginas, el verdadero poder solo se desbloquea en ese microsegundo exacto donde estas dos fuerzas invisibles se cruzan a la perfección. A este evento astrológico lo llaman estrellas voladoras entrando en la Osa Mayor. Básicamente es matemática pura aplicada a lo que no podemos ver. Pasemos a la sección 2. Fundamentos de los rituales de Mao Shan. Ok, una vez que ya analizamos el entorno, el foco pasa a la persona, al practicante. El texto es súper claro en esto. No puedes simplemente leer un hechizo y esperar que pase algo mágico sin antes haber transformado tu propio estado físico y espiritual. Si miran los requisitos, la disciplina que exigen es extrema. Tienen que ayunar de manera estricta, 0 carne, 0 alcohol, nada de especias fuertes en fechas lunares muy específicas. Además, el practicante tiene que usar ropa impecable, hacer sus prácticas mirando hacia el este y, escuchen esto, entre las 3 y las 5 de la madrugada. Todo mientras arman un altar exacto con arroz, incienso de 3 varillas y talismanes dibujados en días precisos. Esta estructura tan rígida es para asegurar que la mente y el cuerpo estén en obediencia total antes de intentar mover cualquier tipo de energía. Y claro, no podemos olvidar las herramientas del oficio, ¿verdad? Aquí tenemos los anclajes visuales de la autoridad del practicante, la espada de las 7 estrellas, que por lo general está hecha de madera de durazno, y la ficha de mando, tallada en madera en fechas súper específicas. Ojo, que no son simples decoraciones para que el altar se vea bonito. El manual las describe como instrumentos absolutamente esenciales, necesarios para darle órdenes a las deidades y dirigir todas estas fuerzas invisibles. Lo que nos lleva a la sección 3, los pasos de la Osa Mayor. Aquí es exactamente donde el manual pasa de estar ahí quieto preparándose a la acción pura y dura. Los pasos de la Osa Mayor no son un bailecito que te inventas en el momento, para nada. Es una técnica de movimiento de pies súper esotérica y sobre todo muy calculada. Se ve como el puente físico que conecta directamente al practicante en la tierra con el plano divino.
Literalmente caminan sobre un reflejo imaginario o dibujado de las estrellas en el suelo, intentando abrir un canal de comunicación directo con las mismísimas fuerzas celestiales. De verdad, el nivel de coreografía que vemos en este mapa es fascinante. El manual te dice exactamente cada paso que debes dar para saltar de una estrella a la otra, pero la cosa no termina en el movimiento del cuerpo. También exige acciones internas, cosas súper específicas como chasquear o apretar los dientes de ciertas maneras. ¿Para qué? Pues para concentrar el ki o la energía espiritual, dependiendo si estás pidiendo protección o si te estás preparando para una confrontación mística de aquellas. Y entramos a terreno muy interesante. Sección 4. Manifestando riqueza y fortuna. Avanzando un poco, entramos en las aplicaciones del día a día. Porque seamos honestos, a lo largo de la historia, muchísima gente buscaba estos textos para solucionar problemas materiales, empezando por ese deseo universal de tener más dinero. Aquí nos dan el proceso para crear la bolsa de riqueza de los 8 trigramas, que es literalmente una receta paso a paso para fabricar fortuna. Tienes que hervir 8 monedas, dejarlas absorber la energía natural bajo el rocío de la noche, mezclarlas con sal y 5 tipos de frijoles que representan los 5 elementos, y meter todo junto con tus datos de nacimiento en papel rojo dentro de una bolsita. Como ven, es un método sumamente estructurado para atraer la abundancia. Pero ojo, tener tu bolsita lista es apenas la mitad del trabajo. El manual dicta horarios sumamente estrictos para cantar los hechizos de riqueza. Estas horas, que corresponden a la medianoche, el amanecer, el mediodía y el anochecer, no son nada aleatorias. El texto dice que son los momentos exactos en que las energías yin y yang se cruzan y alcanzan su punto máximo. Básicamente, si no recitas el cántico durante estas ventanas de tiempo exactas, pues tu esfuerzo no servirá de nada, 0 resultados. Ahora la cosa se pone un poco oscura. Sección 5. Hechizos de amor y daño. A partir de este punto, nuestra exploración da un giro de 180 grados. Las prácticas dejan de lado eso de la mejora personal y se meten de lleno en un terreno éticamente muy cuestionable, donde el objetivo es controlar el libre albedrío de alguien más. El texto original detalla cosas súper perturbadoras. Habla de hechizos de amor forzado usando muñecos sustitutos, de preferencia de madera o cerámica, que representan a la persona que quieres atraer. Tienes que bañar a los muñecos, vestirlos de cierta forma, rodearlos de rosas rojas y ponerlos en coordenadas específicas de una habitación. Todo esto para obligar energéticamente a la víctima a sentir atracción por el practicante. ¿Y saben qué es lo que más me impacta de todo esto? Que el propio manual ni siquiera intenta disfrazarlo. Lo dice tal cual, admitiendo sin pelos en la lengua que este método es, y cito textualmente, una especie de lavado de cerebro. O sea, la meta aquí no es un romance de película. La meta es alterar permanentemente los pensamientos y la voluntad de otra persona. Es dominación psicológica y energética pura y dura. Increíble. Y claro, esta obsesión por el control escala rápidamente hacia el daño físico real, llegando a la escalofriante maldición de las 7 agujas. Estamos hablando de un proceso metódico de 49 días sin parar. El practicante usa un muñeco de tela negra y, poco a poco, le va clavando agujas en los ojos, los oídos y al final directo en el corazón. El objetivo: causarle al enemigo dolor físico, un pánico que no puede explicar, enfermedades que ningún médico logre diagnosticar o incluso llevarlo a la locura total. Es magia negra llevada al extremo. Y llegamos a la parte más temida. Sección 6. La magia de los 5 fantasmas. Prepárense porque este es el descenso final a las partes más peligrosas y secretas del grimorio. Estas prácticas son el secreto mejor guardado de la tradición Maoshan y básicamente representan la cima de la agresión mágica. Implica un ritual súper complejo para invocar entidades del inframundo desde 5 direcciones diferentes. Tienes que ir a encrucijadas oscuras, quemar dinero para fantasmas, hacer posiciones de manos súper específicas y recitar encantamientos diseñados para someter a estas fuerzas oscuras a tu entera voluntad. Y bueno, seguramente se preguntan, ¿para qué demonios usaban estas fuerzas? Las aplicaciones te ponen la piel de gallina, aunque algunas suenan curiosamente burocráticas. Hablamos de mandar fantasmas a cobrar deudas, acostando a alguien sin descanso hasta que pague, o para forzar la quiebra del negocio de un rival. Hasta hay instrucciones literales para dispersar el alma de un enemigo, arruinándole la vida por completo.
Pero ojo aquí, el manual lanza una advertencia clarísima. Si intentas hacer esto sin ser un maestro o sin la protección adecuada, estas mismas entidades se van a voltear en tu contra, trayendo una tragedia inmensa a tu propia familia. No es ningún juego. Tomemos un respiro y veamos el panorama completo de este análisis. Si dejamos de lado la brújula, las espadas y todos los talismanes, nos damos cuenta de algo súper claro. Este manual, en el fondo, es un intento increíblemente elaborado de gestionar lo vulnerables que somos. Al tratar de convertir cosas que no podemos predecir, como de quién nos enamoramos, si nos hacemos ricos o si sufrimos, en simples ecuaciones matemáticas, ángulos físicos y rituales cronometrados, pues te da una ilusión enorme de que tienes el control absoluto de tu vida. Y para ir cerrando nuestra exploración de hoy, quiero dejarles algo para pensar. Cuando vemos un sistema esotérico con este nivel de detalle extremo que ha logrado sobrevivir por tantas generaciones, realmente te hace preguntarte, ¿acaso estas páginas están tocando una realidad magnética y espiritual que la ciencia moderna todavía no logra entender del todo? ¿O son, en el fondo, el mapa más puro y complejo que existe de nuestras inseguridades, deseos y necesidades humanas más profundas? Es una perspectiva súper interesante para seguir dándole vueltas mucho después de terminar esta presentación. Nos vemos en la próxima. Bienvenidos a este análisis. Hoy vamos a desentrañar los fascinantes sistemas que se detallan en los extractos del libro secreto de Mao Shan Qimen. Estamos ante un manual tradicional chino de metafísica y, bueno, de lo que muchos llamarían manipulación pura y dura de la realidad. Y es que, en lugar de sentarse a aceptar el destino, los practicantes de este sistema utilizaban unos cálculos súper estructurados para intentar influir en el mundo que les rodeaba. Vamos a explorar directamente los secretos que esconde este material tan alucinante. Vale, tenemos un recorrido fantástico por delante. Pasaremos por 4 grandes bloques. Primero, cómo predecir y pedir prestado el clima. Segundo, las estrategias para promover la fertilidad. Tercero, cómo darle un empujón al éxito académico. Y por último, el quimen de la consciencia. ¡Vamos a ello! Sección 1. Predecir y pedir prestado el clima. Controlando los elementos. Comenzamos examinando cómo veían los antiguos practicantes la manipulación de las fuerzas ambientales a gran escala. Y ojo, porque aquí no estamos hablando simplemente de coger un paraguas por si acaso, sino de una interacción súper profunda con el entorno. Pensémoslo un momento, porque la audacia de este concepto es increíble. No se trata de mirar al cielo y adivinar qué va a pasar, sino de comandar activamente el clima para que aparezca justo cuando se necesita. El texto fuente nos describe métodos muy específicos para, literalmente, pedir prestado el clima. Para ilustrar esto tenemos esta joya sacada del clásico Romance de los Terreinos, que nos da un anclaje histórico perfecto para estas prácticas esotéricas. Nos cuenta la famosa tradición del estratega Zhuge Liang invocando el viento del este desde la montaña Nanping para ganar una batalla. El manual de Mao Shan Qimen parte exactamente de esta misma premisa. Si las condiciones que necesitas no existen, pues se crean. Para descifrar todos estos métodos, el texto utiliza un lenguaje visual y simbólico que es fascinante. Categoriza símbolos muy concretos. Por ejemplo, los troncos Ren y Yi representan la lluvia o el agua. Bing y Ding significan un sol brillante, y Yi se asocia con el viento. De la misma manera, deidades como el tigre blanco o Baihu pueden significar tormentas severas. Es como el código fuente de toda esta práctica. Y aquí viene lo interesante. Esto es exactamente lo que analizaba un practicante al hacer cálculos sobre una tormenta. Es una tabla real de predicción meteorológica sacada del texto. Los caracteres dentro de cada uno de esos 9 palacios o cuadrículas indican qué elementos están interactuando en un lugar y momento concretos. Si los símbolos de agua y tormenta no se alinean de forma natural en el día de hoy, el practicante tenía que buscar el momento exacto en el futuro en el que sí lo harían. ¿Que el clima no acompaña de forma natural? Bueno, el manual no tira la toalla. Nos plantea un método mágico de 3 pasos para pedir prestada la lluvia, y es bastante intenso. Primero, modificar el entorno, por ejemplo, colocando una estatua del rey dragón. Segundo, realizar una acción física, como plantar las banderas de las 28 constelaciones. Y tercero, el toque mágico, quemar talismanes específicos de Qimen para forzar el resultado. Pasamos a la sección 2. Estrategias para promover la fertilidad. Cultivando la vida. Vamos a ver cómo este marco lógico pasa de los enormes sistemas meteorológicos a algo tan íntimo y doméstico como el deseo de tener descendencia. Aquí entra un concepto clave, localizar el espíritu fetal, o Taisen. Según el texto, este es el paso absolutamente fundamental para cualquiera que intente poner remedio a la infertilidad mediante estos métodos. Y aclarémoslo, no es un espíritu en el sentido de un fantasma que ronda por la casa, sino un punto de energía direccional vital dentro del hogar. Para encontrarlo,
El texto proporciona esta tabla de referencia que es increíblemente precisa. Rastrea las 12 etapas de la vida de los troncos celestiales para ubicar dónde reside ese espíritu fetal en un momento dado. Es un nivel de sistematización brutal, casi como consultar un manual de ingeniería, pero para la energía de la casa. Ahora bien, ¿cómo se aterriza todo esto en la realidad? El libro nos deja un caso práctico genial. Una pareja que buscaba tener un hijo analizó su propio gráfico y descubrieron que el espíritu fetal residía en la posición yin, más concretamente en el sector noreste de su entorno. La solución que propone el texto es matemática pura. Una vez ubicado el espíritu fetal, si esa energía está bloqueada, hay que ponerle remedio. A esta pareja se le recomendó colocar algo muy específico, un par de imponentes estatuas de Qilin acompañadas de tierra amarilla pura justo en esa ubicación exacta. Todo para desencadenar energéticamente el resultado y promover la llegada de una niña. Sección 3. Impulsar el éxito académico, cultivando la mente. Profundizando aún más en la vida familiar, vamos a ver cómo este mismo sistema se aplica a la educación y el intelecto. Igual que hay una posición para la fertilidad, el texto nos habla de la posición Wenchang. Este sería el centro neurálgico para la agilidad mental y el éxito en los exámenes. Si a un estudiante le cuestan los estudios, el libro sugiere que la respuesta podría estar, literalmente, en el espacio físico donde se sienta a estudiar. Y de nuevo, tenemos un caso real súper curioso. Imaginemos a una chica de instituto a la que le iban mal las notas. El practicante cruzó su fecha de nacimiento con el momento exacto de la consulta y localizó su posición Wenchang personal justo en el sector sureste de su habitación. Pero lo mejor es cómo decidieron activar ese sector. Es una mezcla encantadora de metafísica antigua con un toque muy moderno. Recomendaron colocar una maqueta de madera de una nave espacial en ese rincón del sureste. Actúa como una metáfora física, un símbolo de impulso vertical para ayudar a que sus notas, literalmente, despeguen hacia el éxito. Y llegamos a la recta final. Sección 4. Quisemen de la conciencia. El poder de la intención. Aquí es donde el material fuente culmina en su concepto más abstracto. Nos alejamos por completo del tiempo y del espacio físicos y entramos de lleno en la conciencia humana pura. En el Quimen de la conciencia, o Ishikimen, las reglas del juego cambian drásticamente. En lugar de sentarse a esperar el momento astrológico perfecto para actuar, el practicante construye el gráfico basándose únicamente en lo que desea que suceda. Es básicamente diseñar la realidad desde cero. Fijémonos en esta cuadrícula. Llama muchísimo la atención porque está prácticamente vacía. Nada que ver con las tablas llenas de variables de antes. Solo hay información en un palacio específico, el del norte. Son símbolos elegidos a dedo para representar una negociación comercial perfecta y muy rentable, insertando directamente la intención en el modelo. Y ojo a la versatilidad de esto, porque el texto incluso nos da un ejemplo de cómo prepararse para apostar o invertir. La persona llena intencionadamente el Palacio del Oeste con símbolos brutalmente específicos. Wu, que representa el dinero, Yi, que son las manos para agarrarlo, y Tianchon, para que todo vaya rapidísimo. Es un mapa mental puramente enfocado en ganar. Claro que configurar la intención no lo es todo. Para activar estos gráficos, el libro describe unas acciones físicas bastante intensas. Hablamos de recitar poesía mirando hacia un punto concreto, o de visualizar a deidades llevándose la energía rota con la ayuda de herramientas como este talismán de papel de los 6 ya, diseñado para limpiar todo el campo de energía. Todo esto nos deja reflexionando sobre un concepto tremendamente profundo de este manual. Al ver cómo este sistema pasa de calcular tormentas a, literalmente, dibujar la realidad deseada en un papel, cabe preguntarse algo muy potente. ¿El verdadero poder de manipular la realidad estuvo alguna vez en las estrellas o simplemente residió siempre dentro de nuestra propia mente enfocada? Hola a todos. Vamos a sumergirnos directamente en esta exploración visual sobre un concepto verdaderamente fascinante. Hoy vamos a desglosar las mecánicas y la filosofía de lo que los textos originales denominan la meditación taoísta de carga cósmica. Nuestro objetivo es analizar este antiguo proceso de forma súper objetiva y paso a paso para entender su estructura exacta, desde cómo relajar el cuerpo físico hasta esa ambiciosa conexión estelar. Para que no nos perdamos, este es el esquema que vamos a seguir. Empezamos con la introducción a la carga cósmica, pasamos a la relajación profunda, luego a cómo vaciar la mente, el concepto del Tantien como una batería, la conexión con las 6 direcciones y por último la absorción del chi cósmico. Bueno, pues arrancamos con el primer punto, la introducción a esta carga cósmica. Fijaos, los textos parten de una base que es una paradoja total. Nos dicen que para poder proyectarse hacia la inmensidad del universo, primero hay que hacer exactamente lo contrario, ir hacia adentro.
La idea es que al relajar a fondo las tensiones físicas y emocionales, el practicante crea un entorno seguro. Y solo desde esa seguridad puede, por así decirlo, salir y recolectar esa energía ilimitada del cosmos. Y esta imagen capta esa dualidad a la perfección. Vemos una figura humana súper anclada en la Tierra, pero a la vez está conectada a un montón de galaxias y estrellas flotando en el espacio. Resulta interesantísimo ver cómo, según estas fuentes, centrar la atención en el interior de nuestro cuerpo actúa como el mecanismo principal que nos permite enlazar con esa inmensidad exterior. Es como si el microcosmos y el macrocosmos fueran un espejo. Pasamos al paso número 2, la relajación profunda y el acto de dejarse llevar. Ojo, porque aquí no hablamos de relajarse en el sofá y cerrar los ojos. El enfoque anatómico que exigen los textos es súper específico. Es un proceso secuencial. El practicante tiene que hacer algo que llaman sonreír hacia abajo. Es decir, enviar esa sensación de relajación a través de los músculos de la cara, dejar que baje por el pecho y hacer que se hunda intencionadamente hasta llegar al abdomen y los riñones. Las fuentes detallan esto con una precisión casi quirúrgica, marcando una progresión clara de arriba hacia abajo. Primero, sonreír al entrecejo y dejar que esa sensación se expanda. Segundo, relajar los ojos, permitiendo literalmente que descansen en el fondo de sus cuencas. Y tercero, relajar completamente la mandíbula mientras se dejan caer los hombros hacia las costillas. Es como una rendición física paso a paso. Y esto nos lleva al tercer punto de nuestro análisis: vaciar la mente. Aquí el material nos plantea un contraste brutal entre dos conceptos anatómicos. Por un lado tenemos el cerebro superior, que sería nuestra mente observadora de toda la vida, la que está en la cabeza. Y por otro, introducen el cerebro abdominal, o el tantien inferior. El objetivo de la práctica es que movamos nuestra conciencia a propósito, sacándola de la cabeza y hundiéndola en la zona del vientre. Para lograr esto, hay una acción mecánica muy concreta. El practicante debe colocar suavemente la lengua en el paladar. Esto, según los textos, cierra un circuito interno. A partir de ahí, la mente se vacía y desciende al abdomen. Y una vez allí, la instrucción es que la energía tiene que empezar a girar, formando una especie de remolino o espiral en el interior del cuerpo. Entramos en la cuarta fase, el Tantien visto como una auténtica batería. Resulta muy llamativo cómo las ilustraciones equiparan directamente esta zona del Tantien inferior con el hecho de volver al útero. Lo plantean como un espacio primordial, de creación pura. Vamos, que están describiendo esta parte de nuestra anatomía como si fuera literalmente una batería biológica diseñada para acumular cantidades enormes de energía vital. Y hay un detalle físico que es fundamental aquí. El texto dice textualmente: cuando el abdomen está caliente, el chi está lleno, entonces puede cargar hacia el cerebro. Es decir, el simple hecho de sentir calor físico real en la tripa es el indicador clave. Es la señal biológica de que tu batería interna está al 100% y lista para enviar toda esa fuerza al resto del sistema. Quinto paso en nuestra agenda: la conexión con las famosas 6 direcciones. Una vez que esa batería abdominal está llena, el enfoque da un giro radical. Primero, se nos pide fusionar todas nuestras mentes en una sola conciencia bien anclada en el vientre. Y desde esa base de poder súper sólida, la idea es proyectarse hacia afuera, expandir la mente para abarcar todas las direcciones del universo físico. Para hacer esta expansión, las fuentes proponen unas técnicas de visualización que son casi como un ejercicio de tracción. Primero, imaginas que empujas las manos hacia abajo, atravesando la Tierra hasta llegar al núcleo. Luego, empujas todavía más allá hacia las galaxias que hay debajo. Y después, haces un movimiento mental para tirar y arrastrar toda esa energía de vuelta a tu Tantien. Todo para conectar con la fuerza primordial. Y llegamos a la etapa final, el paso número 6, la absorción de ese chi cósmico. Aquí es donde todo culmina en un intercambio multidireccional simultáneo. El practicante, al haber establecido todos estos puntos de conexión en el espacio, se convierte básicamente en un nodo. Le está dando al universo una dirección exacta a la que enviar la energía. Y así, el chi cósmico fluye de vuelta hacia el cuerpo humano, recargando esa batería abdominal sin parar. Y la verdad, todo este proceso nos deja con una reflexión bastante profunda para terminar. ¿Cómo entendían estas prácticas antiguas nuestro lugar dentro de un universo tan inmenso? Como hemos visto a lo largo de estos pasos superestructurados, desde el simple hecho de relajar la mandíbula hasta visualizar cómo conectamos con sistemas estelares enteros, la idea de fondo es que nuestro cuerpo y el cosmos no están separados para nada. Esperamos que este análisis os haya ayudado a visualizar y comprender las mecánicas de esta fascinante tradición. Nos vemos en la próxima exploración. Welcome to this explainer. Today, we're diving into something absolutely wild, the Ma Shan Kimen Secret Book. We're going to objectively decode the highly specific and honestly kinda esoteric procedures inside this text.
because what we really have here is a fascinating cultural artifact of Chinese metaphysics. It literally blends super complex astrological calculations with surprisingly mundane household advice. Right off the bat, the text doesn't beat around the bush. It explicitly frames itself. Look, this isn't just some fortune-telling guide where you sit back and passively accept your fate. No way! Instead, it operates as a totally practical, hands-on instruction manual for actively intervening in the energies, what they call the magnetic fields, of your own life. It is all about taking back control. So, here's our agenda for today. We're going to cover marriage and romance secrets, wealth-boosting magic, career and office feng shui, and finally, finding dragon veins and graves. All right, let's jump straight into Section 1, Marriage and Romance Secrets. Let's start with matters of the heart. And honestly, what's truly mind-blowing here is the sheer complexity of the analysis just for finding a partner. Check out this Keeman grid drawn straight from the text. It calculates the exact, and I mean exact, cosmic alignment for a 35-year-old unmarried woman. It basically looks like high-level astrophysics mixed with ancient philosophy, right? But here is where it gets incredibly grounded. Actually, scratch that. It's almost hilariously practical. Those esoteric heavenly stems from that massive complex chart, they translate into totally everyday advice. To fix her cosmic alignment, the book literally instructs her to go buy a metal rotating music box and put it in the southwest sector of her home, stick a water wheel in the west, and burn a specific talisman. That's the whole shebang. And guess what? The logic works in reverse, too. Fascinatingly, if a marriage is being threatened by a third party, the book's logic says you need to physically remove specific items from your house. If the chart shows the intruder's energy is tied to a specific directional sector, you just go find whatever object is sitting in that exact part of your house and you throw it out. Bam! You just severed that unwanted energetic connection. Moving right along to Section 2, Wealth-Boosting Magic. When it comes to the pursuit of wealth, the text does not hold back. It firmly declares that wealth is the source of life. Period. To attract money safely, the book starts off by suggesting your standard feng shui items based on elemental principles. Since water equals wealth, things like keeping water wheels or raising a very, very specific number of gold or white fish, exactly 1, 4, 6, or 8, are highly recommended. You'll also see standard go-tos like golden toads or Pixiu statues. Now, this next part really illustrates the intense spectrum of this practice. On one hand, you've got a traditional drawn wealth talisman used to activate that Pixiu statue. Super standard. But on the other hand, well, the manual gets visually intense. It outlines the highly controversial and frankly chilling practice of honoring an infant spirit doll. We're looking at this objectively, of course, but the contrast in the source material is just stark. To be clear, this infant spirit method is definitely not for the casual practitioner. It requires immense, almost unsettling commitment. According to the text, you literally have to provide your own hair, your nails, and pieces of your clothing. You have to name the spirit on a specific auspicious day, and then commit to daily offerings of incense, food, and very specific toys just to keep it satisfied. So, the absolutely crucial point here is the stakes involved. The text explicitly warns that failing to pamper this entity won't just, stop the cash flowing in. It will actively cause illness or severe misfortune. It's a massive, high-risk, high-reward, supernatural contract. All right, Section 3, Career and Office Feng Shui. Let's step safely away from the occult for a minute and head straight into the corporate world. The text brilliantly maps modern desk ornaments to these ancient principles. I love this part. It suggests you actually buy a spaceship model to make your career literally skyrocket, or maybe place a globe on your desk to project broad-mindedness. It's taking deeply symbolic metaphors and turning them into physical trinkets you can just grab at a stationery store. Now, just like the romance example we looked at earlier, securing that big promotion relies on precise grid calculations. This specific analysis from the book maps out a corporate leader who's trying to clear some annoying bureaucratic hurdles and finally secure a higher position. And once again, the solution is astonishingly practical. The chart indicated obstacles in the northwest sector. So, what's the cure? Finding an unlit, broken desk lamp sitting in the northwest corner of the office and tossing it right in the trash. The text suggests that clearing out this mundane, broken item literally clears the abstract career stagnation it represents. Talk about a quick fix. Okay, bringing us to our final section, finding dragon veins and graves. Finally,
we arrive at the absolute most foundational and honestly the highest stakes aspect of this entire system, ancestral feng shui. The manual asserts a literal physical link between the ancestors' resting place and their living descendants. It claims that if a tombstone develops a crack in a specific location, it will physically injure a corresponding body part of a specific living relative. A crack at the top? That affects the middle daughter's head. A crack in the southwest? That hurts the mother's abdomen. Check out the text's 9-palace grid, which illustrates this chillingly precise system. It proves just how deeply, deeply interconnected the physical resting place of the ancestor is with the ongoing luck and physical health of the entire family. You are literally tethered to the stone. Because this is so incredibly important, historically, locating a prosperous burial site, what they call a dragon vein, was a massive, massive undertaking. The ancient methodology was agonizingly slow. As the old saying goes, it took 3 years just to find the general mountain range and 10 whole years of geographical surveying to find the exact perfect spot to bury the ancestor. However, this specific Kimen manual promises a hyper-efficient, modern shortcut. It breaks this century-old, tedious art down into 4 rapid, calculable steps. It's aiming to achieve in just a few hours what used to take over a decade. By deploying grids like this one, practitioners attempt to completely bypass years of wandering around the mountains. Instead of hiking, they are mathematically deducing the Earth's hidden energy centers right there on paper. It's just an incredible systematization of nature. So as we step back from the complex calculations, the burning talismans, and, the spaceship desk models, we really have to ask ourselves what this vast system truly reveals about us. Are we looking at a genuine supernatural reality here, or just an incredibly elaborate psychological framework? Whether you view this manual as a literal guide to manipulating magnetic fields, or simply as a totally fascinating piece of cultural psychology, it ultimately highlights something profound. It showcases our eternal, universal human desire to exert some form of control over the unpredictable chaos of our own destinies. And that makes you wonder, what are the modern-day talismans and water wheels that we use to try and control our own luck today? A ver, imaginemos esto. Alguien trabaja sin parar, tiene un historial impecable, todo marcha sobre ruedas en la oficina, y de la nada, sin ninguna explicación lógica, ¡pum!, sufre una degradación. Lo normal sería buscar respuestas en la economía, en recortes de la empresa o en problemas con el jefe, ¿verdad? Pero, ¿qué tal si el verdadero problema estuviera en un cementerio a kilómetros de distancia? Suena literal a una novela de misterio, pero es un caso real documentado en los textos que vamos a analizar hoy. Así que preparémonos, porque lo que vamos a ver desafía por completo lo que entendemos por causa y efecto. Arrancamos con este análisis. Hoy nos clavamos en un documento interesantísimo, los extractos del libro secreto de Maoshan Kimen Dunya. Y ojo, no es solo un librito de folclore antiguo. Es todo un marco súper complejo que todavía se usa hoy en día para decodificar, predecir y, supuestamente, cambiar nuestra suerte. A lo largo de esta explicación, vamos a desmenuzar cómo esta práctica milenaria cruza la línea entre el misticismo puro y las crisis cotidianas de todos los días. Para llevar un orden y no perdernos, esta será nuestra ruta. 1. La visión del mundo del Kimen Dunya. 2. Predicción de carrera y riqueza. 3. Fuerzas invisibles y karma. 4. Influencias ancestrales y ambientales. 5. El famosísimo Feng Shui conductual. Y cerramos con el punto 6. Magia antigua en vidas modernas. Vámonos rápido con el primero. Sección 1. La visión del mundo del Kimen Dunya. Antes de meternos de lleno en los casos de estudio, necesitamos entender la filosofía que sostiene todo esto. Es básicamente como aprendernos las reglas de un universo nuevo. El Kimen Dunya se define como un antiguo sistema de adivinación chino. Pero olvidemos la típica bola de cristal. Esto es más bien como una ciencia de datos espiritual. Mapea exactamente cómo interactúan el tiempo, el espacio y las fuerzas invisibles. Para los expertos en esto, el universo es como una ecuación matemática gigante. Si sabemos leer las variables en un momento exacto, no solo adivinamos qué va a pasar, sino que podemos alterarlo. Es una perspectiva súper analítica para evaluar los problemas humanos. Lo más atrevido de este sistema es que asegura que nuestra fortuna es calculable y, mejor aún, manipulable. El texto menciona algo fenomenal. En lugar de sentarnos a esperar que el karma haga lo suyo, el Kimen Dunya nos permite, y cito, tomar el buen karma acumulado de vidas pasadas y disfrutarlo hoy mismo mediante cálculos y ajustes en nuestro entorno. O sea, el karma se maneja casi como una cuenta de ahorros de la que podemos retirar fondos si tenemos el NIP correcto. Increíble. Sección 2. Predicción de carrera y riqueza.
Ya con esa base, pasemos a nuestro primer gran tema para ver cómo este sistema ancestral resuelve ambiciones muy de hoy en día, como el éxito en el trabajo o el dinero. Retomemos el misterio del inicio. El texto nos cuenta el caso de un hombre que buscó a un maestro después de perder su estatus en el trabajo sin ninguna razón lógica. Lo degradaron, su rendimiento bajó de la nada y la presión estaba por las nubes. En lugar de ir a quejarse a recursos humanos, acudió al Himen Dunya buscando un error en la matriz de su entorno. La manera en que visualizan esto es fascinante. La tabla que vemos aquí en pantalla se generó con la hora exacta de la consulta. Y es la herramienta que usa el maestro. 0 preguntas psicológicas. Todo está en los símbolos. En este caso, al leer los caracteres, el maestro notó que el problema no estaba en la oficina, sino en el cementerio de los familiares de este hombre. Específicamente, apareció un símbolo de tumba combinado con uno de destrucción o ruptura. Y bueno, el texto divide la solución en 3 pasos clarísimos, casi como si fuera una receta médica. Primero, ubicar el punto focal que llaman Yongshen en la carta para representar a este hombre. Segundo, encontrar el choque. Basado en la tabla, el practicante le dijo que la lápida de su tumba familiar estaba rota en la esquina superior derecha, y resulta que al llamar a sus papás, le confirmaron que justo habían visto ese daño hace poco en un festival. Finalmente, el paso 3, el remedio. La solución fue reparar la piedra y plantar un árbol específico en el noroeste para anclar la energía. Según el documento, en tan solo 6 meses, el hombre recuperó su puesto original, tal cual. Sección 3. Fuerzas invisibles y karma. Ya vimos cómo arreglaron un problema de oficina revisando un cementerio. Pero ¿qué pasa cuando el problema es del cuerpo y las fuerzas involucradas son, digamos, mucho más místicas? Aquí entra un caso súper emotivo. Hablamos de una mujer que llevaba 7 años casada, gastando muchísimo dinero en tratamientos de fertilidad sin lograr embarazarse. Cuando la ciencia y la medicina moderna ya no daban respuestas, la familia decidió buscar una consulta espiritual. Al momento de levantar la carta adivinatoria, salió a la luz algo verdaderamente extraño. Apareció el símbolo Tenshe, que representa una serpiente, justo en una posición que marcaba muerte y bloqueo en el sector de los hijos. El practicante fue directo y le preguntó a la mujer si su esposo había lastimado o matado a una serpiente en algún momento. Pues resulta que sí. Cuando el esposo era adolescente, había matado a una serpiente en la calle, dejándola para que los coches la aplastaran repetidamente. Según la lógica de este sistema, el espíritu de ese animal estaba cobrando una venganza kármica directa, manifestándose como infertilidad médica. Entonces, lógicamente, la cura no iba a ser médica, sino espiritual. El método sigue siendo el mismo: ubicar el bloqueo, rastrear el origen kármico y aplicar el remedio. Pero para pagar esta deuda con la serpiente, no se trataba de mover muebles ni plantar arbolitos. La instrucción fue recitar el sutra de la tienda de la tierra 200 veces en un cruce de calles. Es un ejemplo perfecto de cómo estas fuentes abordan problemas físicos muy serios con remedios completamente inmateriales para limpiar el karma. Sección 4. Influencias ancestrales y ambientales. Pasemos a ver cómo nuestros espacios cotidianos, como la sala o la cocina, están conectados directamente con nuestro comportamiento y con entidades que, según los textos, nos vigilan todo el tiempo. Tenemos otro misterio súper intrigante. Una mujer llegó a consulta porque llevaba un mes entero cayéndose de la bicicleta de la nada. Sentía como si alguien le estuviera empujando físicamente. Aparte, tenía mareos constantes y ningún doctor le encontraba una explicación. El análisis de su carta dio un diagnóstico sumamente específico y, la verdad, muy comprometedor. Los símbolos no mostraban ninguna enfermedad, sino que apuntaban a la parte norte de su casa, directo a la cocina. Analizando cómo interactuaban los elementos de fuego y engaño ahí, el practicante concluyó que la mujer estaba teniendo una aventura amorosa en su propia cocina. Según esto, el acto ofendió al dios de la cocina, la deidad del hogar, quien subió a quejarse a los cielos y trajo como castigo los mareos y las caídas. De nuevo, vemos cómo el espacio físico no es solo decoración, participa activamente en nuestra moral y en nuestro destino. Sección 5. Feng Shui conductual. Y esto nos conecta perfecto con uno de los conceptos más fascinantes del texto, la idea de que no son solo los objetos los que cambian la vibra de un lugar, sino lo que nosotros hacemos deliberadamente. La clave aquí es la diferencia enorme que hacen entre el Feng Shui físico y el conductual. El físico ya lo conocemos, ¿no? Poner un espejito por allá, arreglar una tubería, colocar un león en la entrada. Pero el Feng Shui conductual dice que nuestras acciones pesan muchísimo más. Cambiar una rutina diaria, modificar cómo nos relacionamos con la pareja o cortar de tajo un hábito tiene un impacto correctivo inmediato en el entorno y, por lo tanto, en nuestro futuro. Vamos a verlo en la práctica.
El caso es de una mujer que quería divorciarse porque su esposo le estaba siendo infiel. Ella acudió al maestro para hacer un ritual y cortar al amante. Al levantar la carta, los datos fueron brutales. No solo confirmaron al amante, sino que ubicaron su símbolo, revelando que el esposo pasaba tiempo con ella en el sur. Esto llevó al practicante a detectar un candelabro amarillo defectuoso justo en la sección sur de la casa de la esposa. Para solucionar este dramón matrimonial, el texto nos da una receta agresiva que mezcla cambios físicos con rituales de conducta. Primero, quitar ese candelabro amarillo. Segundo, para que no hubiera pérdidas económicas por quitarlo, pusieron 5 monedas antiguas en su lugar. Pero el tercer paso es la joya del Feng Shui conductual. La esposa tenía que poner cánticos budistas al mediodía todos los días, y al mismo tiempo golpear 9 palillos chinos contra el suelo con mucha fuerza. Esto simbolizaba un corte radical. Y bueno, el texto asegura que en solo 2 meses todo explotó y el esposo cortó definitivamente con la amante. Acciones de todos los días convertidas en magia pura. Sección 6. Magia antigua, vidas modernas. Es una locura ver cómo se aplican cosas tan antiguas a los problemas de una oficina corporativa o un departamento en medio de la ciudad. Para cerrar nuestro último bloque, vamos a resumir la tremenda variedad de aplicaciones que vimos. El abanico de remedios en estas fuentes es larguísimo. Pasamos de poner una cajita de música en el norte de la oficina para lograr un ascenso, hasta cosas que rayan en el chamanismo, como enterrar el pelo y las uñas de un director general en una montaña para multiplicar las ganancias de su empresa. Hay desde rezos para calmar karmas animales hasta Feng Shui conductual para evitar peleas cambiando la forma en que las parejas duermen. O literal, mover un librero del lugar para evadir un problema legal. Como fenómeno antropológico es una verdadera joya ver cómo la gente integra este nivel de misticismo esotérico en sus broncas modernas con el dinero y el amor. Para terminar, este recorrido nos deja pensando muchísimo. Creamos o no en la adivinación, el Kimen Dunya nos plantea que absolutamente nada pasa de forma aislada. Todo es una red enorme de tiempo, espacio y acciones. Lo cual nos deja con esta pregunta. Si todo se puede calcular y está tan conectado, ¿qué fuerzas ocultas, deudas de otras vidas o simples hábitos en la propia casa están moldeando lo que vivimos en este exacto instante? Es para quedarse dándole vueltas un buen rato. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Hasta la próxima. Welcome to This Explainer. You know, today we are taking a seriously fascinating journey into a text that fundamentally challenges how we view reality itself. We're diving into the Maoshan Kimen Secret Book. Now, this is an ancient Chinese system that honestly reads way less like a spiritual text and a whole lot more like a hacker's manual for the universe. It treats human existence not as just random, unpredictable chaos, but as a highly programmable matrix. So if you've ever felt like your life was running on bad code, well, you are going to find this incredibly interesting. I want to kick things off with a pretty provocative question. Can you actually borrow wealth and luck from your own future? I know, it sounds straight out of science fiction, doesn't it? But this esoteric system actually attempts to answer that exact question by offering methods to literally hack space and time. It's all about manipulating your physical environment to overwrite the software of your destiny. All right, let's just dive right into this. Section 1. Adjusting Destiny. The Lifetime Cycle. Our first stop really dives into the foundational code of human existence, at least according to this ancient text. Because before we can hack the system, we got to understand how it's actually built, right? Now, at first glance, these talismans and deities, they look like pure mysticism, something straight out of a fantasy novel. But the text actually presents them as highly specific, functional tools. It doesn't frame them as magical wishes. Instead, they're designed to adjust your personal magnetic field. It's kind of like thinking of them as physical antennas that are meant to tune into or even block specific frequencies in your environment. This system basically breaks a human life down into these specific, quantifiable variables called major cycles. And these are essentially 18-year periods. The text claims that during this block of time, your destiny and luck can be mathematically calculated. And here is the absolute kicker. If you're experiencing slow development or just plain bad luck in one of these cycles, the text says you can debug it. How? Well, by simply removing or adding specific everyday objects, like, say, ceramics or water features, in very, very precise compass directions of your home. It's essentially spatial troubleshooting for your life. Which brings us to Section 2, Borrowing Luck, Instant Troubleshooting.
Okay, so what if your current life data is corrupted and you literally can't wait 18 years for a new cycle to kick in? Well, this system offers some truly fascinating methods for immediate troubleshooting and even mental healing. The text outlines this completely mind-bending technique that uses focused intention to alter physical reality. Step 1, you identify the illness and its corresponding cosmic symbol. Step 2, you enter a meditative state and mentally transfer your consciousness to a specific compass direction. And step 3, you visualize a transforming object. This next example brilliantly illustrates the concept. The source text gives a highly specific example of a woman who is suffering from a sudden, severe stomachache. The practitioner has her mentally transfer her consciousness to the north and visualize a folded umbrella suddenly snapping open. The idea here is that the mental snap of the umbrella literally shatters the physical pain's energy field, curing the ache. I mean, it's using the mind as a spatiotemporal weapon against illness. Let's see how this builds into their whole concept of borrowing luck through what they call the mother-child layout strategy. So the mother layout is your current space-time. It's your present reality, which, let's say, might be lacking wealth or success. Then you have the child layout. This is a mathematically selected future space-time grid where that success actually exists. If your present moment lacks the wealth variable, the practitioner calculates a future date where wealth does exist, and they just borrow it. They do this by setting up physical anchors in your present room, like placing exactly 3 vases painted with fake mountains in a very specific corner. And this matches the future layout's successful code. You are literally downloading a future update into your present hardware. How wild is that? Alrighty, moving on. Section 3, the layout eye, removing the glitch. But what happens when your entire personal system is totally frozen by a critical error? Like, what do you do when literally no amount of positive layout adjustments are actually working? Well, we see this system applied to very relatable everyday human problems to find out. This isn't just for a general leading an army into battle. This chart right here was calculated specifically to find the mathematically optimal moment for a teenage boy to confess his feelings to a girl he liked. They're looking for the exact hour where the space-time variables offer the absolute highest probability of a yes. But as you might guess, even with the perfect timing, there can be a hidden glitch. And that glitch is what they call the layout eye. It's the core focal point of energy in a room that completely traps the magnetic field. Before any positive changes can occur, or, hey, any confessions of love can be successful, you absolutely must identify and destroy this layout eye. It's a hidden bottleneck. And honestly, the craziest part? The text gives examples showing this bottleneck could be something entirely mundane. We're talking about a blocked window in the northeast corner of your house, or maybe just a random red ceramic water jug sitting on a shelf. Until you physically remove that specific object, your destiny is just stuck buffering. Let's shift gears a bit. Section 4, Operations Research, Ancient versus Modern. Now prepare for a massive paradigm shift that bridges this ancient mysticism directly with modern efficiency. The source text astonishingly draws a direct parallel between Kimen Dunjia and the World War II science of operations research. On the left side of this comparison, we have operations research. This was formalized by scientists like P.M. Morris, and it uses mathematical models to allocate scarce resources efficiently for military strategy. On the right, we have Kimen Dunjia, which uses ancient predictive models and space-time calculations to allocate environmental energies. So the crucial point here is that the authors frame both of these not as opposing forces, but as the ultimate optimization tools. Both were born from the absolute necessities of conflict and survival. Instead of viewing this ancient practice as just, mere fortune-telling or basic superstition, the text explicitly redefines it as a highly practical, applied science for modern society. It predicts future development trends through complex data mapping, it uses mathematical adjustments to literally reorganize your personal variables, and it implements physical environmental changes, what we usually call feng shui, as the actual physical mechanism for systemic change. It's literally algorithms applied to living rooms. Okay, Section 5, World Omens. Reading the code. To actually execute these precise algorithmic adjustments, the practitioner has to learn how to read the incredibly specific, almost computational code that's embedded in everyday reality. The system features this astonishingly detailed database of visual omens. It predicts exactly what specific events you're going to witness after traveling a precise distance under certain cosmic time variables.
For instance, if the time calculation yields an open door plus rest door combination, and you travel 1 or 11 li, which is an ancient Chinese measurement of distance, by the way, the text says you will see four-legged animals fighting, or maybe a woman in black. This isn't your vague daily horoscope, it's an incredibly rigid if-then coding statement for reality itself. And to give you a sense of just how granular this gets, here are some of the wildest, most hyperspecific omens listed in the text. Imagine calculating your chart, walking exactly 7 li, and being told to expect, and I quote, a woman in a black dress carrying a baby while walking and singing. Or predicting you're going to see a person with a red face missing a tooth, or a deaf person approaching alongside a child riding a horse. I mean, the sheer hyperspecificity of these omens shows just how rigidly codified they believed the universe to be. They viewed reality as a mechanism with gears so precise you could predict the exact aesthetic details of a completely random moment in time. Which brings us to a really fascinating synthesis. The text states, if the ancient predictive science can be combined with modern operations research, it can allow keymen to play a better role in modern society. Ultimately, this text is arguing that ancient predictive magic and modern scientific efficiency are really simply two different languages describing the exact same underlying mechanics of reality. It's a massive call to bridge the gap between ancient wisdom and modern computational thinking. As we wrap up this explainer, I really want to leave you with this final thought. Do you view your life as a series of random, chaotic events, or as an intricately coded system just waiting to be optimized? Whether you buy into the mystical elements or not, simply thinking of your environment and your daily choices as an interconnected system that can actually be debugged, well, that is an incredibly powerful concept. I'll let you ponder that the next time you experience an unexplained coincidence or a sudden stroke of good luck. Thank you so much for joining me, and as always, keep questioning the code of your reality. Imagínense tener un manual para literalmente hackear la realidad. Hola, bienvenidos a este análisis. Hoy vamos a clavarnos de lleno en el libro secreto de Mao Shan Kimen, un texto loquísimo que se presenta básicamente como una guía súper estructurada para manipular nuestro entorno. Hablamos de un sistema ancestral que combina el cálculo exacto del tiempo, nuestra posición en el espacio y una observación microscópica de los presagios a nuestro alrededor para supuestamente tomar el control del destino humano. Y ojo, que no es un cuento de reyes antiguos nada más. Hoy vamos a ver cómo este mismo sistema se sigue aplicando con todo en pleno siglo XXI. Y es que de entrada surge la gran duda. ¿A poco se puede agarrar un sistema de adivinación antiquísimo de China y hacerle ingeniería inversa para, no sé, asegurar la firma de un contrato o que te vaya increíble en unas citas ciegas? Suena a película de ciencia ficción, ¿verdad? La simple idea de calcular momentos y coordenadas para alterar eventos de altísima presión choca muchísimo con nuestra idea moderna del azar. Pero agárrense, porque el texto nos suelta unos casos de estudio súper contemporáneos que de verdad desafían toda lógica. Vamos a analizar dos situaciones concretas donde, al parecer, la mala suerte fue completamente reprogramada. Aquí tenemos la comparación de estos dos casos documentadísimos. Fíjense bien en la estructura. Por un lado, en 2009, un empresario iba a una reunión de negocios crucial y la lectura inicial era fatal, puros conflictos y errores a la vista. Por el otro lado, en 2010 tenemos a alguien que iba a unas citas ciegas, también con un pronóstico de choque y vacío energético. Cualquiera hubiera cancelado todo, ¿no? Pues el experto a cargo aplicó una técnica llamada transformación de espacio y tiempo. Básicamente, les dio la instrucción de irse a una dirección específica, uno al norte, el otro al suroeste, y hacer tiempo ahí exactamente por 1 hora antes de sus eventos. ¿El resultado? Esa energía pésima se revirtió, el contrato se firmó ese mismo día y las citas ciegas terminó en boda 2 años después. ¡Qué locura! Lo que estamos viendo ahora son las notas y el gráfico real de Kimen Dunjia que se usaron para armar esa transformación del trato de negocios en 2009. El especialista dedujo que, para esquivar el fracaso, el empresario tenía que llegar por la zona antes de las 5:30 de la tarde del 5 de marzo. Pero no bastaba con llegar temprano. Le indicaron que debía pararse en el sector norte respecto al punto de reunión y deambular por ahí 1 hora completita. Y no era caminar por caminar, tenía que seguir una ruta trazada para activar algo que el texto llama presagios ambientales. Sin toparse con estos activadores, el cambio de suerte simple y sencillamente no se iba a dar. Y es que para que este hackeo funcione, el entorno físico tiene que dar señales de vida. Estos son los presagios, casi de película, que se necesitaban para confirmar que la energía ya estaba alineada. Imagínense al empresario caminando. Literal tuvo que ver a una mujer cargando un niño, luego pasar junto a una parejita cantando en el parque y para rematar un pajarito aterrizando en un árbol. Era como si el universo le estuviera palomeando una lista. En el caso de las citas ciegas estuvo más fuerte.
La persona esperó en el suroeste hasta ver una mujer embarazada y luego un coche fúnebre con gente llorando. Súper específico y hasta un poco oscuro, la verdad, pero estos detalles actúan como botones de confirmación de que la manipulación del espacio-tiempo fue un éxito. Claro, aquí es donde a todos nos surge la duda. ¿Cómo metes reglas de hace miles de años a una avenida con tráfico hoy en día? Bueno, el autor del manual hace hincapié en que estas respuestas externas son, en el fondo, bases de datos de experiencias de los ancestros. Y el mundo cambia. Si la fórmula te exige ver, no sé, un niño montando a caballo, pues muchísima suerte buscando eso en la Ciudad de México o en Madrid, ¿no? La verdadera genialidad del sistema es su flexibilidad simbólica. Un caballo representa el avance, el movimiento, la vitalidad. O sea que si vemos a un niño pasando en bicicleta, la equivalencia energética es perfecta. Traducir el símbolo es lo que mantiene este conocimiento tan vivo. Y para que quede clarísimo que estos presagios no son inventos sacados de la manga, vean esta maravilla de documento. Es el texto original del libro secreto de Mao Shan, detallando el sistema de las 9 estrellas. Todo está meticulosamente catalogado. El manual te dice que, dependiendo de la hora exacta y de qué estrella esté dominando en ese instante, tienes que observar fenómenos súper precisos, desde animales peleando hasta personas con ropa de cierto color. Es en serio un intento monumental y súper estructurado para registrar las sincronías del universo. Ahora, todo esto de la energía y los presagios tiene una base fundamental, y es el famosísimo Feng Shui clásico. Que conste, hay que quitarnos de la cabeza la idea comercial de que el Feng Shui es nomás poner una plantita o mover el sillán de la sala. Nada que ver. Estamos hablando del estudio durísimo del camino del cielo y la tierra. El maestro antiguo Guo Pu nos dejó la definición maestra. Él decía que el chi, que es la energía vital de todo, viaja con el viento y se dispersa, pero se frena y se acumula cuando topa con agua. El verdadero objetivo de todo esto es encontrar ese punto geográfico exacto, donde la buena energía solita se junta y no se escapa. Y para que nos demos una idea de qué tan en serio se tomaban la precisión de esta energía, en la antigua China literal era un tema de vida o muerte. Hay una leyenda buenísima del mismísimo maestro Guo Pu. Resulta que eligió una zona topográfica súper prohibida, el temido Cuerno de Dragón, para hacer una tumba. Por ley, enterrar a un ciudadano común ahí era ejecución inmediata para toda la familia. Cuando el emperador se enteró, mandó llamar al dueño echando chispas. ¿Y qué respondió el pobre hombre? El maestro Guo Pu me aseguró que por ubicar la tumba exactamente ahí, el propio Hijo del Cielo vendría de visita en menos de 3 años. Y pues, al ir el emperador a reclamarle en persona, la súper arriesgada profecía se cumplió. Una jugada maestra. Tenemos otra anécdota igual de impactante con el maestro Yang Dahong, que nos deja una lección de oro. Cuando manipulas espacio y energía, un detalle microscópico te cambia la vida entera. El maestro Yang estaba observando una tumba que por la zona donde estaba debería haber traído ruina total a los descendientes. Pura miseria. Sin embargo, la familia era riquísima y súper próspera. Al investigar a fondo, se dio cuenta de que el experto que había hecho el trabajo años antes no se conformó con la orientación general. Le había dado un giro a la lápida de exactamente 3 grados. Nada más 3 grados de diferencia. Esa cosita de nada fue la línea entre una catástrofe y el éxito rotundo. Y claro, calcular a ese nivel requiere mucho más que puro instinto. Necesitas equipo especializado. Y para lograr ese nivel de cálculo milimétrico, los antiguos crearon esto, el sistema de las 24 montañas. Olvídense de la brújula occidental que todos conocemos con el norte, sur, este y oeste y si acaso el noreste. Este sistema matemático agarra los 360 grados completos del compás y los rebana en 24 zonas perfectas. Cada montaña son exactamente 15 grados del horizonte. Entonces, para hacer una corrección mágica como la de los 3 grados que acabamos de platicar, necesitaban aislar matemáticamente en cuál de estas 24 montañitas exactas caía la estructura. Y la herramienta para leer todo esto es la famosísima brújula Luopan. En serio, esto no es para ver dónde queda el norte si te pierdes en el bosque. Es una calculadora cosmológica analógica impresionante. Tiene esta placa en el centro que da vueltas, rodeada de anillos y anillos repletos de fórmulas astronómicas, matemáticas y direccionales. Cada uno de esos anillos va cruzando a la posición magnética con el tiempo, los elementos, las estrellas. Es la herramienta definitiva para lograr que lo que hacemos nosotros encaje perfecto en la cuadrícula de energía gigante que tiene la Tierra. Justo al centro del Luopan está esto que llaman el Tianqi, que se traduce bellísimo como estanque celestial. Ahí es donde vive la aguja magnética. Pero fíjense en este dato súper curioso. La aguja tradicional china no apunta al norte como las nuestras, apunta siempre al sur. Filosóficamente e históricamente, en este sistema, el sur es la dirección más importante, la que trae la luz, el calor, todo lo auspicioso. Así que todo el instrumento está calibrado dándole absoluta prioridad a esa conexión con el sur.
Operar este aparato es casi una disciplina física de alto rendimiento. El experto se tiene que parar justo en la entrada del lugar, sosteniendo la brújula perfectamente nivelada, sin temblar. Luego, cuadra unas líneas rojas sobre el dispositivo a exactamente 90 grados con la pared del edificio. Ya que está así de preciso y con un pulso súper firme, va girando la placa interior hasta que la aguja del estanque celestial descansa completita apuntando al sur. Por último, lee el número exacto justo debajo de la línea roja. 1 milímetro de mal pulso y te comes esos temidos 3 grados de error que te voltean todo el diagnóstico de cabeza. Bueno, ¿y de dónde viene tanta obsesión con la precisión matemática? El alma filosófica de todo el libro secreto de Mao Shan dice que el universo es un taiji gigante, un gran sistema de energía unificado. Y nosotros, nuestros cuerpos y los lugares donde vivimos, somos taiji chiquitos. La creencia aquí es la resonancia. Piensan que si logramos que acciones diminutas, como el ángulo en el que ponemos una puerta o el minuto exacto en el que entramos a una junta de negocios, conecten a la perfección con los movimientos gigantes del cosmos, nos subimos a la ola del universo en lugar de que nos pase por encima. Con el paso de los siglos, todo este conocimiento enorme se partió en 2 escuelas que, la verdad, se necesitan mutuamente. De un lado tenemos la escuela de la forma, que es 100% visual, es la que lee cómo están las montañas, las curvas de los ríos y, como vimos al principio, busca los presagios como los pájaros o los coches fúnebres. Y por otro lado está la escuela de la brújula, que es súper abstracta, pura matemática y cálculo duro con el luopan para medir fuerzas invisibles. Los maestros de verdad saben que esto es inseparable. Usar la forma sin calcular nada es ir a ciegas, y hacer puro cálculo sin ver el terreno físico real es tener fórmulas que no aterrizan en nada. Al final de todo este proceso, nos topamos con matrices súper elaboradas del sistema Kimen-Dunja como esta. Aquí es donde toda la información matemática y direccional sacada con la brújula se vuelve un plan de acción de la vida real. Es cruzando estos datos de grados, espacio y tiempo exacto que el experto pudo decirle al empresario en 2009 en qué rincón pararse y qué cosas tenía que ver para amarrar la firma de su contrato. Literalmente, el espacio se vuelve tiempo, y el tiempo es el que dicta el destino. Y con esto llegamos a la gran reflexión de este análisis. Hicimos un recorrido enorme, desde las leyendas imperiales sobre tumbas riesgosas hasta una cita romántica tomando un café en 2010. Pasamos de cálculos matemáticos súper complejos de 24 montañas a estar buscando pajaritos cantando en un parque de la ciudad. Y todo esto nos deja con una pregunta que está para volarse la cabeza. Al final, ¿somos todos nada más pasajeros a merced de nuestro entorno y de las casualidades de la vida? ¿O será que a través de una observación meticulosísima y entendiendo las matemáticas invisibles del espacio y el tiempo, realmente podemos tomar el timón de nuestro propio destino? Es fascinante. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta explicación. Esperamos de verdad que les haya revelado la inmensa profundidad de este sistema ancestral tan increíble.